ministro, dando cuenta de estos primeros resultados tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta parte de la carretera Chayán-Churín, en la provincia limeña de Ollón, en donde hasta el momento hay 4 fallecidos, 4 heridos y las tareas de rescate se toman bastante. Bien, amigos, retornamos aquí a nuestro programa Mirada Electoral 2016 por Andina Canal Online para continuar nuestra conversación con otros invitados candidatos al Congreso de la República. Pero antes quería recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales, por ejemplo a través de la cuenta de Twitter que es @agencia_andina y también a través del perfil del Facebook de la Agencia Andina. Bien, en estos momentos nos encontramos aquí en el estudio con el señor Andrés Alcántara. Él es candidato por el número 1 de la agrupación Democracia Directa, que también postula al Congreso y está acá para conversar acerca de las propuestas que va a llevar al Parlamento Nacional. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, señor. Señor Alcántara, lo primero, ¿qué lo animó a postular al Congreso y cuál es la propuesta que está llevando usted al Poder Legislativo? Bueno, nosotros somos una organización política que venimos participando en la vida política del país desde hace más de 16 años. Nuestro aspecto central de esto era establecer la recuperación de un derecho de propiedad aportado al FONAVI, y eso hemos llevado a través de un referéndum. Aprobamos la ley en el referéndum nacional y esa es la primera muestra de la capacidad que tiene el pueblo de poder participar en la vida política para tomar decisiones y recuperar un derecho de propiedad. Y que por cierto tuvo un resultado positivo que se está devolviendo, ¿no? Claro, en estos momentos, por ejemplo, hemos recuperado ya más de 400 millones de soles para darle a más de 350.000 un adelanto. Pero en estos momentos la función en el Congreso y ganar el gobierno para nosotros es importante para el cumplimiento cabal de esta ley que fue aprobada en referéndum, una ley soberana. Es la primera ley soberana que tiene que ser cumplida. Y eso demuestra, pues, que estamos en juego en estos momentos si el Perú es soberano o no, si lo que dice el pueblo se cumple o no. Entonces nosotros tenemos ese encargo. En esta ocasión me ha tocado ir a la primera vicepresidencia y ir al Congreso con el número 1, pero para hacer ese cumplimiento de la ley, o sea, fiscalizar el cumplimiento de la ley a cabalidad, como danos, es decir, a la gente hay que devolverle completo con sus intereses. Esa es una de las propuestas centrales, pero a partir de eso también tenemos... Discúlpeme, pero se está cumpliendo esto, ¿no? Ya ha habido cuatro listas de devolución. Claro, se está dando un adelanto, ¿no? O sea, no es una forma parcial, se está cumpliendo, que eso es importante. O sea, ya se dio el primer paso, se está demostrando que sí el pueblo tiene la capacidad de decidir los asuntos públicos del país a través de estos mecanismos de democracia directa, ¿no? Entonces, ese es el primer paso y para nosotros, a partir de ahí, ese es el encargo, lo que nos ha animado a participar en este proceso electoral, para también desarrollar otras propuestas en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. Yo quería consultarle acerca de los problemas que enfrenta el Parlamento para el desarrollo normal de sus funciones, ¿no? Uno de ellos es el cuestionamiento de la ciudadanía por el tema de algunos legisladores que han cometido en algunos casos faltas, otros han cometido delito e incluso se levanta el fuero para ser investigados en el Poder Judicial y recibir la sanción respectiva. ¿Qué hacer con este tema, congresista? Es decir, con la señora Alcántara, ¿qué hacer con este tema? Mejorar los mecanismos de fiscalización, de elección, mantener un fuero parcialmente levantado para no evitar todo el trámite burocrático que significa hacerlo. Mire, el tema del Congreso de la República y del aparato del Estado, a través de esta Constitución no permite el control, la fiscalización y la sanción por parte de los ciudadanos. O sea, esta Constitución nos genera una impunidad. Y al haber impunidad es la madre de la corrupción. Eso es lo que tenemos que cambiar en estos momentos. Nosotros, por supuesto, se tiene que modificar. ¿De manera total o parcial? Bueno, en estos momentos se tiene que hacer una modificación parcial, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo una propuesta al país de modificar 91 artículos, todo lo sustancial, que eso es lo que nos va a permitir hacer una nueva estructura de Estado que nos permita que las decisiones que se tomen sean en función de la mayoría de los peruanos, de los intereses de la mayoría de los peruanos. Ese es el aspecto central que se tiene que ver. Si usted ve por qué los congresistas hacen lo que quieren, no le pasa nada, porque no hay ninguna sanción a nadie. Se hace comisiones investigadoras y no hay sanción a nadie. Pasa al Ministerio Público y ahí acabó todo. Entonces, nosotros vemos cómo el Congreso de la República, miren, cómo nace la corrupción, nace desde la Constitución. Ahora, ¿deciden los 130 congresistas? No.
decide la Junta de Portavoces, exonera trámites, exonera votaciones, ¿no? Se ponen de acuerdo qué leyes deben salir, qué leyes no deben salir, o sea, qué leyes deben cumplirse, qué leyes no deben cumplirse, si hacen control político o no. O sea, eso es lo que tenemos que cambiar. Pero para eso, ¿cómo vamos a cambiar? Cambiamos desde la elección del congresista. Para nosotros, los congresistas tienen que elegirse de una forma directa, así como se elige al presidente de la República, así como se elige al presidente regional o al alcalde, tiene que ser de forma directa. Cada circunscripción electoral de 100.000 electores debe elegir a un congresista. Para que eso estén sujetos a revocatoria, se tiene que establecer los mecanismos de revocatoria. O sea, esa circunscripción electoral, o sea, una provincia que tenga 100.000 electores, elige un candidato, un congresista. Cuando usted menciona elección directa, ¿es decir que se separa la elección parlamentaria de la elección presidencial? No solamente eso, sino que la elección directa es sin cifra repartidora. Porque aquí, por ejemplo, San Juan del Lurigancho, si tiene 1 millón de electores, tendría 10 congresistas. Entonces, los congresistas de San Juan del Lurigancho, sencillamente, los pobladores de San Juan del Lurigancho son los que van a revocar a esos congresistas. O sea, ahí esa es la circunscripción electoral. Se forma directamente, no se elige, o sea, porque aquí se le pone a la cabeza a alguien que pueda jalar y luego entran otras personas que tienen menos votación que los otros congresistas. Entonces ahí viene la cifra repartidora. Y eso es lo que nos genera este problema en el Congreso. Por eso que como no hay sanción a nadie, y el Congreso se convierte en una mesa de partes del presidente del Poder Ejecutivo. Entonces se distorsiona la democracia. La democracia nace, digamos, con el voto popular, pero en el transcurrir del tiempo empieza a variar, ya no se convierte en una dictadura, porque deja de ser democrático, ya tiene que obedecer a los intereses de muy pocos, ¿no? Obviamente esto obligaría al cambio de algunos artículos de la Constitución. Usted menciona 91 artículos, pero el hecho de hacer una reforma en la Constitución, ya sea parcial o total sería más complicado, evidentemente, pero lo parcial, la última vez que se realizó un cambio de esta naturaleza fue bajo la presidencia de Henry Pease, y se demoraron aproximadamente 2 o 3 años en hacer esos cambios. ¿Cómo hacerlo más expeditivo? Mire, hay 2 formas de hacer el cambio de la Constitución. A través del Congreso de la República, que lo elaboran y participan solo los partidos políticos que están en el Congreso. Y la otra forma es vía referéndum, que lo elabora el pueblo peruano. Estos 2 mecanismos ya están establecidos. Nosotros estamos caminando en el referéndum. Tenemos ya los 2 millones de firmas, tenemos el texto, estamos consensuando el texto con diferentes organizaciones para presentar al jurado de elecciones y el jurado ya convoque al referéndum para modificar estos 91 artículos. Ahora, le digo de que no se puede hacer en estos momentos una reforma total porque hemos suscrito tratados internacionales como el Tratado de Viena, donde se establece, ya firmó Perú, donde se establece que el capítulo de derechos, que es el núcleo duro de las constituciones, eso no se puede cambiar. Lo que sí se puede agregar más derechos, sí. O sea, en el caso de Fujimori, que modificó y nos quitó derechos laborales, nos quitó una serie de derechos, bueno, eso nadie lo reclamó, nadie, digamos, hizo ningún escándalo ni nada, aceptaron y todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo y han aceptado, y por eso se ha impuesto esta Constitución. Pero nosotros en este caso de la reforma vamos a respetar los derechos y vamos a ampliar los derechos. Vamos a recuperar los derechos que nos quitaron, los derechos laborales, la estabilidad laboral. Nosotros planteamos, por ejemplo, que un solo régimen laboral tiene que ser para todos los peruanos. Tenemos que ver la libre afiliación y desafiliación en las AFPs. O sea, tenemos una serie de propuestas en el tema de educación. Tenemos que ver el tema de los maestros. Hay que derogar esa ley, por ejemplo. Para terminar un poquito el tema de la reforma de la Constitución, el tema de los congresistas, en ese conjunto de modificaciones se incluye, por ejemplo, el tema de la reelección parlamentaria, o va a ser en forma indefinida como hasta el momento es? No, yo creo que si nosotros estamos estableciendo una sola reelección, ¿no? Pues una sola elección, pero si nosotros establecemos la revocatoria de los congresistas, entonces no habría tanto problema de ningún temor que se pueda reelegir. ¿Por qué? Porque el control ciudadano va a estar por encima de todo. Entonces ahí el congresista tiene que ponerse a derecho, porque si no, sencillamente se va a revocar. Claro. Ahora, bueno, son interesantes las propuestas. De hecho, podría tener el apoyo, digamos, de la población, porque tal es el nivel de desprestigio que ha enfrentado el Parlamento, no solo en este gobierno, sino desde atrás, ¿no? Desde hace un par de gobiernos atrás, aproximadamente, que probablemente reciban el apoyo de la ciudadanía por este tema de desgaste, quizá, de la imagen del Poder Legislativo, etcétera.
Yo quisiera conversar acerca de las propuestas que nos estaba mencionando al final, pero después de esta pausa para poder continuar conversando con el señor Alcántara, Andrés Alcántara, candidato por el número 1 al Congreso de la República por la agrupación Democracia Directa. Regresamos en un momento. Retornamos aquí a su programa Mirada Electoral 2016 por Andina Canal Online. Nos está acompañando en este momento en nuestros estudios el señor Andrés Alcántara. Él es cabeza de lista de la agrupación Democracia Directa y va por el número 1 en la elección del Poder Legislativo. Nos habíamos quedado conversando respecto de las propuestas que está llevando. Una de las interesantes que usted mencionaba que también está en el debate público es acerca de la afiliación, libre afiliación de a las AFPs de la población. ¿Qué otras propuestas tenían ustedes en la agenda? Mire, el tema fundamental aquí es qué tipo de Estado queremos. Nosotros queremos construir una república de democracia directa del Perú donde prevalezcan los intereses de los peruanos. O sea, eso implica que nosotros necesitamos modificar el Estado, el tema económico, por ejemplo, necesitamos modificar la matriz productiva, porque el país, los peruanos somos solamente productores de materias primas y aquí necesitamos modificar esa matriz. Necesitamos establecer y desarrollar las fuerzas productivas. Pero paralelo a eso, para un desarrollo sostenido, tiene que invertirse en educación. Y la educación que tenemos que invertir, tenemos que hacer también una modificación en esta ley, derogar esta ley que ha traído una serie de consecuencias. Imagínense a los maestros, se le tiene que estar evaluando a cada momento para votarlos, en vez de hacer capacitación permanente a los maestros para que puedan desarrollar y llevar mejores cosas a los alumnos, pero en función a una política de Estado. Pero hay un proceso así, ¿no? Es decir, se evalúa y si no aprueba el maestro, es capacitado para una segunda prueba posterior. No, es que dése cuenta lo que se está haciendo, se le capacita al maestro, ahí no pasó y se le vota. Se han votado una serie de maestros, más de 11.000 maestros, directores incluso, todo, ¿no? O sea, no hay una manera de cómo... O sea, aquí se quiere responsabilizar al maestro, quién es el culpable de la educación. Y no es así. El principal responsable de la educación es el Estado. El Estado tiene que tener una política firme en la educación. La educación tiene que ser un derecho, no un negocio. O sea, en estos momentos se pone la educación como un servicio, igual que la salud. La salud tiene que ser para todos los peruanos. Pero la reforma el CIS, por ejemplo, tiene que ser para todos los peruanos. De hecho, hay que reformar. Ahora el CIS está ampliando, ¿no? Y ha sido reconocido por la OPS y la OMS. Sí, pero como le digo, no alcanza a todos los peruanos. Y dése cuenta la capacidad que tienen los hospitales ahora. Pero que está por un proceso. Lo hacemos para todos, si no le damos presupuesto, peor. Pues, ¿no? Entonces, imagínense en la educación.
en la Constitución del 79, ¿qué decía? Que el 20% del presupuesto era para educación. Entró Fujimori y se trajo abajo todo eso. ¿Y la educación cómo está? ¿No? Ya no se pone un tope mínimo. Ahora, el Acuerdo Nacional dice que debe ser el 6% del presupuesto, el 6% del Producto Bruto Interno. Así es. Ahora, nosotros planteamos que debe ser no menor al 6% del Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Porque no se tiene un estudio a cabalidad, se puede decir que eso es lo que necesitamos. Puede ser que necesitamos mucho más. Entonces no podemos poner topes. Hay que poner un mínimo para ir más adelante. Porque el tema de la educación es lo que va a generar, la inversión en educación no va a generar el desarrollo en el país. Entonces todo este tipo de cosas se tiene que plantear en la reforma. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, en la reforma el tema de educación, de salud, el territorio, el agua, tienen que ser considerados como derechos humanos, para que el Estado no evada su responsabilidad. No es suficiente que sean derechos fundamentales, sino que sean derechos humanos para que estén en los tratados internacionales suscritos y así cualquier gobierno que cambie no pueda variarse las políticas de Estado. Entonces, que nosotros también planteamos, por ejemplo, la modificación del sistema político, el sistema judicial, por ejemplo. En el sistema judicial, en estos momentos tenemos que modificar, tenemos que cambiar. A los jueces y a los fiscales tenemos que elegirlos para que estén sujetos a revocatoria. ¿Elegido por voto popular? Claro, voto popular, voto directo. Usted se da cuenta cómo las bandas organizadas, bandas completas, no solamente tienen jueces, fiscales, tienen sicarios, porque los sicarios que matan no solamente matan por plata, sino matan porque alguien les asegura que no va a ir preso, y si va preso sale rápido, sale inmediatamente. Entonces todo ese tipo de cosas se tiene que modificar para desbaratar las bandas. Entonces nosotros tenemos que resolver los problemas del Perú, pero de a raíz, no se puede hacer por partes. Claro. Entonces hay que hacer una reforma completa, ¿no? Señor Alcántara, permítame abordar un poco el tema ya más de análisis político respecto de esta campaña electoral. La candidatura de democracia directa quizás es un poco sui generis, la candidatura presidencial me refiero, porque su postulante no se encuentra en libertad. Y la lista que lo acompaña y en la cual usted encabeza figura bastante más abajo de las preferencias de otros candidatos, de acuerdo a los sondeos de opinión que se han difundido. ¿Continuarán en la carrera electoral pese a que no exista, digamos, una posibilidad, al menos desde el punto de vista de las encuestas, de continuar en la carrera? Mire, el tema de las encuestas, claro, ¿no? El tema de las encuestas es quién lo hace y en qué momento se hace, ¿no? O sea, eso no nos preocupa a nosotros la encuesta, porque las encuestas lo paga alguien y lo tiene que poner a la luz. Pero nosotros también tenemos nuestras encuestas y sabemos y percibimos la población. Aquí hay encuestas de la gente que está de acuerdo con continuar con este sistema político. Y tenemos también las encuestas de la gente que no quiere continuar con el sistema político, que es el 48% de la población. Lo dicen las mismas encuestas. ¿Qué usted menciona? ¿De qué encuestas menciona? La encuesta, por ejemplo, Ipsos Apoyo. ¿Qué dice? Que el 48% no ha definido su voto. ¿Y por qué no ha definido su voto con tanta campaña que hace todos los partidos que han estado? ¿Por qué no decide su voto? Porque no quieren la continuación de este sistema. Quieren un nuevo sistema. Y ese nuevo sistema lo plantea Democracia Directa. En estos momentos nuestro candidato está detenido ilegalmente, está detenido por una actitud política de parte del gobierno y de las transnacionales que manejan el Perú. Está demostrado en esta audiencia que hemos tenido el día viernes que hasta el día miércoles tiene plazo el Poder Judicial para emitir su fallo de que Gregorio Santos no tiene por qué estar detenido, porque para una detención preventiva se necesita 3 presupuestos. Se necesita los elementos de convicción, se necesita la prognosis de la pena, que sea mayor de 4 años, y se necesita el peligro procesal. Y en este caso de Gregorio Santos ya terminó la investigación. Ya terminó la investigación el 14 de diciembre y el fiscal hasta ahora no hace su pronunciamiento, no acusa ni hace el sobreseimiento, ¿no? Entonces, si ya no hay en este momento investigación, ya terminó la investigación, entonces, ¿qué peligro procesal hay? Ya no hay peligro procesal. Entonces, por lo tanto, Gregorio Santos, si no se cumple copulativamente los 3, sencillamente Gregorio Santos tiene que salir. Por eso que el día de hoy vamos a hacer una vigilia frente al Poder Judicial, porque inmediatamente tiene que salir. Gregorio Santos tiene que salir en estos momentos. El miércoles llegar, como usted menciona, el miércoles, y si no es mañana. Que es mañana, si no se vence el plazo para, digamos, la liberación de Gregorio Santos, continuaría, obviamente, sin libertad. La agrupación ¿continuará entonces en carrera? Nosotros vamos a continuar en carrera, sí, pero le digo de que ahí se va a empezar a demostrar de que hay una detención ya política, arbitraria, injusta. O sea, ¿por qué? Porque si usted se da cuenta, frente a una medida cautelar de detención preventiva, es una medida cautelar. ¿Qué es lo que prevalece? El derecho político
de elegir y ser elegido. El derecho constitucional está por encima de una medida cautelar. Eso lo dice el mismo jurado especial, cuando le dice que Guzmán no interesa el trámite, no interesa el tema de la formalidad, lo que interesa es su derecho político a participar. O sea, para su candidato Guzmán sí prevalece el derecho constitucional. Y para el candidato de democracia directa, el candidato del pueblo, no dice, no, a él ahí sí no. Porque el jurado especial no se quiere pronunciar sobre eso. Entonces, por eso le digo, aquí no hay una igualdad en ese sentido, pero no le tenemos ningún temor, ¿eh? Le digo que no tenemos ningún temor. Pero vale la pena en todo caso un acto de inmolación por parte de la agrupación de continuar en carrera cuando las posibilidades son bajas. No, está equivocado. Mire, yo le digo, nosotros tenemos... ¿Por qué la equivocación? Mire, dígame, ¿quién es el que está en primer lugar en Cajamarca? Gregorio Santos tiene 49%. Pero no define Cajamarca una elección nacional. Pero ya, pero déjeme decirle. ¿Cuánto tenemos, por ejemplo, en la provincia de Huaura? Nosotros estamos en segundo lugar. ¿Se da cuenta? O sea, las encuestas, si usted ve por cada departamento, nosotros estamos en primeros lugares en algunos sitios, y en algunos sitios segundos lugares. Acá en Lima estamos en séptimo lugar, pero estamos avanzando. Pero le digo, claro, eso estamos recién todavía en la campaña, recién se está posicionando. Claro, pero yo le digo, en los próximos días, las próximas encuestas va a ver cómo va a resultar. Así que no nos preocupa tanto la encuesta, porque finalmente en las últimas semanas, las 2-3 últimas semanas, donde se va a empezar a visualizar ya la subida de democracia directa, porque ese 48% que todo el mundo lo quiere captar, ese 48% quiere un verdadero cambio en el país. Porque ese 48% explica la devolución de los aportes al FONAVI. Ese 48% explica la defensa del agua, ¿no? Y de la naturaleza, la defensa de la agricultura, en Arequipa, en Cajamarca, en Puno, en Cusco, la defensa del petróleo en Loreto. O sea, todo este tipo de cosas se explica. Por eso que todas las organizaciones del pueblo que nos hemos unido, estamos sumando fuerzas y en función a eso es lo que va a haber el resultado formidable. No vayamos a los índices de las encuestas, sino a los índices que nos menciona, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones. La mayor cantidad de votantes está en Lima, el mercado electoral se encuentra en Lima, por lo tanto es lo que define más una elección. Y no lo decimos por Gregorio Santos y su candidatura, sino también por candidaturas de otros postulantes que en antaño, en otras anteriores elecciones se han postulado. Entonces, sí, es un poco complicado. ¿O cuál es la estrategia, para terminar, la estrategia que Democracia Directa quiere captar ese 48% que quiere un cambio? ¿Cuál es la estrategia para captar ese voto, capitalizarlo y en este último mes y medio que terminemos ya para las elecciones? Claro. Bueno, nosotros en ese momento nos estamos valiendo de nuestras fuerzas. Tenemos aquí en Lima más de 250.000 afiliados de los fonavistas. Tenemos peruanos residentes en el exterior también que votan, que son más de 2.200.000 peruanos, que están ya, su propuesta lo tenemos en la reforma constitucional. Tenemos 2 millones de peruanos que han firmado por la nueva constitución. O sea, tenemos colchones importantes que necesitamos ahora solamente comunicarlos a cada uno de ellos cómo deben marcar. Y es que como ha sido nuestra alianza en estos últimos tiempos y la prensa no nos ha dado la cobertura debida, entonces estamos haciendo esos esfuerzos de comunicar de casa en casa a cada uno para que la gente empiece a saber de que hay una propuesta política de democracia directa, ¿no?, que recoge la expectativa de la mayoría de los peruanos. Claro. Entonces de esa manera va a ver usted los resultados que en las próximas semanas vamos a tener. Yo le digo, tenemos una gran oportunidad hoy los peruanos de ganar las elecciones. Correcto. Bueno, y Democracia Directa ha tenido la oportunidad excelente ahora, en esta mañana, de tener la Mirada Electoral 2016 para que pueda exponer sus propuestas y que sean conocidas por la ciudadanía y por todos aquellos que nos están viendo. Nosotros queremos agradecer al señor Andrés Alcántara, él es cabeza de lista de Democracia Directa por el número 1, quien nos ha presentado pues cuáles son los planteamientos de su agrupación para el Parlamento en las elecciones de abril próximo. Con nosotros será hasta otro momento una emisión de Mirada Electoral. Permiso, amigos.